Salinas de la editorial Grano de Sal. Quiero agradecer de entrada a la Universidad Veracruzana, en particular a Agustín del Moral y Jesús Guerrero, no solo por organizar este acto, sino por la confianza que han depositado en Grano de Sal a lo largo de los años. Enseguida doy las gracias a Socorro Aguilar Cucurachi y a Alfonso Colorado por haber dedicado algunas horas, espero que provechosas, a la lectura de este libro, El cuerpo fantástico, de Francisco González Cruzí. Con Alfonso me une no una amistad ejercida en el día a día, sino una cercanía anímica, melómana, fraterna en un sentido transitorio, pues fue una especie de hermano de mi hermano. Quiero aprovechar la ocasión para reconocer el trabajo de Andrés Cetina y Andrea Vélez, egresados de un programa de traducción de la Universidad Internacional de Valencia con el respaldo de la editorial Planeta, y de Mónica Torres, mi asistente, y ella misma una traductora sensible y sutil que ayudó a preservar dobles sentidos o a fortalecer alguna frase irónica al traer al español la escritura de González Cruzí. Con firmeza poética más que factual, Paul Valéry estableció las 4 coordenadas del sistema en que se mueve el libro más reciente, al menos en nuestra lengua, de Francisco González Cruzí. El cuerpo fantástico que figura en el título corresponde a una entidad un tanto vaga y abstracta que es, y cito a Valéry, como el remolino que se forma en un líquido, el cual es a todas luces parte de él y que sin embargo mantiene su propia identidad. O sea, el cuerpo fantástico es algo que está en otra cosa y es esa misma cosa pero diferente. Por su formación académica y su experiencia profesional a lo largo de al menos 5 décadas, González Cruzí se convirtió en un experto en el tercer cuerpo, el biológico, constituido de órganos como el hígado, el vaso, los riñones y demás. Tras sus estudios universitarios en la UNAM y el posgrado en hospitales universitarios de Estados Unidos y Canadá, se especializó en patología anatómica. Desde el laboratorio, con la ayuda de microscopios y otros instrumentos analíticos, seguramente protegido por la icónica bata blanca de los médicos, contribuyó con su saber y su intuición a diagnosticar, señalar problemas, sugerir cursos de acción. No fue un personaje de bisturí en ristre, como esos a los que se dirigió Valéry en su célebre discurso a los cirujanos, y hablo en pretérito porque a sus casi 90 años, González Cruzí ahora está jubilado en su última ciudad de adopción, Chicago. Tampoco fue un clínico que atendía a pacientes en el consultorio o en la sala de un hospital, pero sí un experto en dolencias del cuerpo interno, defectos orgánicos, incluso monstruosidades. Por ejemplo, él es autor del 18º fascículo, y en ese otro mundo, el de las publicaciones médicas, un fascículo puede tener 220 páginas, de un libro que se llama Atlas of Tumor Pathology, sobre teratomas desarrollados fuera de los órganos sexuales. Recordemos que el nombre de esos tumores o neoplasias contiene la raíz griega de teratología, o sea que en el imaginario médico los teratomas de alguna manera se les considera monstruos. Ya como escritor, González Cruzí buscó profundizar en el segundo cuerpo, el que existe frente a los demás. No en balde, dedicó los ensayos de un volumen a las cosas vistas, no vistas y mal vistas, muchas de las cuales no son más que partes o funciones de nuestro organismo que, iluminadas con la inteligencia adecuada, se revelan como microcosmos de la naturaleza humana o como prodigios naturales. Y por el enfoque que a menudo adopta el personaje que lleva la voz cantante en sus ensayos, últimamente he ido desarrollando la idea de que así como en los poemas hay una voz que no necesariamente es el autor el que habla, creo que en los ensayos ocurre lo mismo, no necesariamente esa voz que identificamos es el personaje que escribió, sino es un narrador del ensayo. Él ha sabido crear con el lector una cálida intimidad que le permite referirse al primer cuerpo, ese en el que vivimos, al que llamamos nuestro cuerpo, y lo logra aún si se refiere a órganos que de manera obvia escapan a su experiencia personal, como el útero.
Quizás sin proponérselo, González Cruzí se ha dedicado en la mayor parte de sus escritos al cuarto cuerpo, el cuerpo fantástico, o al menos a su interpretación de lo que es esta cuarta dimensión. Hace ya casi 30 años tradujo El problema de los tres cuerpos de Valéry, por lo que no es difícil aventurar que desde entonces tuvo conciencia de la taxonomía propuesta por el poeta francés. Más aún, me atrevería a decir que el grueso de su ya extensa obra consiste en explotar el filón del cuerpo fantástico, ese que es, y aquí recurro a las acepciones académicas, el cuerpo que es quimérico y que no tiene realidad y consiste solo en la imaginación. Y ahora cito un fragmento de González Cruzí. El primer cuerpo ofrece solo experiencias subjetivas y pasajeras. El segundo es un objeto para la consideración de otros. El tercero es mejor dejarlo en las manos de los especialistas biomédicos. Pero la idea de un cuarto cuerpo nos lleva a imaginar nuestro cuerpo como una entidad etérea, sumergida en una atmósfera hecha de historia, simbolismos, mitos, leyendas, cuentos, representaciones mentales, anhelos, temores y esperanzas. Ese es el cuerpo fantástico al que dedica su libro. Si bien solo en la obra que nos reúne esta noche, esta tarde lluviosa, es explícito quién es el protagonista, lo cierto es que desde Notas de un anatomista, el primer libro de González Cruzí, él ha querido explorar esa nube de imágenes, explicaciones disparatadas, metáforas, anécdotas que han rodeado los intentos del ser humano por comprenderse a sí mismo desde la óptica médica. La singularidad de nuestro autor estriba, además, en que esa larga disertación sobre la naturaleza humana y en particular sobre el cuerpo ha estado ribeteada por acercamientos a la pintura. Es un muy certero practicante de la éfrasis, o sea, la descripción narrativa de una imagen, llamando la atención de los lectores a tal o cual detalle en beneficio de su argumento como ensayista. Ha recurrido también a artículos médicos, tanto algunos solo aptos para especialistas como otros que hurgan en las prácticas clínicas del pasado. También ha recurrido a la gastronomía, la literatura de los clásicos grecorromanos, la enciclopedia de sabiduría popular que encontramos en dichos y refranes. En fin, los elementos de la prosa de González Cruzí son muy diversos. Encima, González Cruzí ha sabido construir una prosa tersa con un léxico rico que no hace ascos a los tecnicismos, pero que no se escuda en ellos para ponerse por encima del lector, con una versatilidad gramatical que, apuesto, proviene de su condición de políglota, porque domina al menos el español, el inglés y el francés, y por cuestiones conyugales seguramente masca algo de chino. Con un humor sutil, a menudo psicalíptico, casi alburero, que brilla aquí y allá en sus párrafos, casi siempre con la modestia de quien contiene una carcajada. No es en consecuencia un erudito pedante, ni un bufón dispuesto a complacer al respetable, ni un malabarista de la forma. Es un autor en pleno dominio de sus instrumentos formales. Como dice él mismo respecto de Paul Valéry, no hay que engañarse pensando que, porque la frase es pulida, sinuosa, simétrica, mesuradamente alineada y de estilo clásico, todo el mérito reside en el bonito embalaje. El cuerpo fantástico consta de 7 extensos ensayos sobre la matriz, el estómago, la saliva, la orina y la piel momificada, el cabello, la posibilidad de vivir bajo el agua, los pies y la deglución. El hilo conductor consiste en diversas hebras, algunas omnipresentes y otras que aparecen a veces y se retiran luego discretamente. No es difícil considerar la historia de la medicina como fibra principal de este cordaje, pero conviene precisar que ese protagonismo es engañoso, pues si bien en todos los textos hay pasajes sobre personajes del pasado, sobre prácticas que hoy pueden parecernos aberrantes, sobre casos que harían que cualquier edificio teórico se tambalease, en ningún momento hay un intento por recorrer una ruta que culmine en la sabiduría de los médicos de nuestros días. Si bien recurre al sarcasmo al recapitular cómo se ha buscado entender la salud y la enfermedad, siempre evita la mirada teleológica que desde el presente comprende y desecha con grosero paternalismo las explicaciones de sus colegas en el pasado.
Es comprensible que John Banville describa en el prólogo, John Banville, el escritor irlandés, el fantástico novelista, describe el cuerpo fantástico como un gabinete de curiosidades. Ese espacio en que antes de la era dominada por la ciencia en la que hoy vivimos, las personas acaudaladas con inclinación por el saber mineral y biológico reunían cosas dignas de admiración. Para mí la clave no está en lo que llegó hasta la vitrina de la página impresa, o sea, la cosa curiosa que el autor quiere compartir con sus lectores, sino en la curiosidad, o mejor, las curiosidades que muestra González Cruzí. O sea, el gabinete de curiosidades lo que nos muestra es las diversas formas de ejercer la curiosidad. Ya sabemos que la belleza está en el ojo del que ve al ser o al objeto hermoso. Aquí estamos ante una dichosa capacidad creadora para ejercer la curiosidad dentro y fuera de su área de especialidad. Si la curiosidad es la condición de curioso, este es, según la hoy tan vilipendiada Real Academia Española, alguien inclinado a enterarse de cosas ajenas y a aprender lo que no conoce. También lo es aquel que llama la atención o despierta interés por su rareza u originalidad. El curioso González Cruzí ejerce su curiosidad con grandes réditos para quienes hemos tenido la dicha de leerlo. Más adelante voy a hacer un cierre con una intervención más personal de mi relación con González Cruzí, pero hasta aquí dejo esta primera intervención. Muchas gracias por acompañarnos y ahora le doy la palabra a Socorro. Bueno, muchísimas gracias. Me siento muy afortunada por estar aquí en esta mesa con ustedes dos. Faltó decir que el doctor Francisco González Cruzí comenzó a escribir a los 50 años y generalmente le nombran médico humanista, pero si nos vamos más al detalle, yo diría que es patólogo, pediatra, forense, humanista. O sea, tiene una historia muy interesante detrás, digamos, en sus vidas pasadas que las trae a la vida que lleva siendo literato, ¿no? Y eso es muy, muy interesante. Cuando leemos un texto, y sobre todo cuando nos asignan un texto para presentar, sucede que lo incorporamos en la vida cotidiana. O sea, vamos por la vida hablando en este caso, ¿no?, con González Cruzí, con los autores a los que hace referencia, con los textos y estos datos extraordinarios que de repente te quedan grabados en la mente y no sabes cómo deshacerte de ellos, y lo pones en diálogo con muchas otras cosas. A mí me pasó, por ejemplo, que mientras justo leí este texto, recordé una investigación que hicieron unos científicos de la Universidad de Washington, que revisaron, analizaron cientos de artículos científicos y descubrieron que aquellos artículos que tenían una narrativa literaria eran los más citados y los más disfrutados, ¿no? Entonces, me parece que el Cuerpo Fantástico utiliza esa narrativa, o sea, que se puede leer como literatura, pues, ¿no?, con todos estos datos interesantes que te envuelven. Es una literatura muy envolvente, un texto muy envolvente, pero que también lo puedes leer como un texto científico, ¿no?, por todas las referencias que utiliza. Y 120 pesos en la entrada, en el stand de la editorial de la UB, ahí lo van a conseguir y se van a dar cuenta que al final, cuando incluye la literatura, es un capítulo más. Es un capítulo más, o sea, son hojas y hojas de referencias que además él hace señalaciones, ¿saben? O sea, señalamientos, pues, o sea, anotaciones sobre las referencias que utiliza. Entonces, el diálogo que haces o que logras mientras vas leyendo el Cuerpo Fantástico es inmenso, te lleva a recorrer mundos impresionantes y hablar con personas que ni siquiera creías que pudieras hablar con ellas, ¿no? Me parece que esto que hace González Cruzí debería inspirar a muchos y a muchas académicas. Escribir de esa manera es bastante, sí, se agradece, pues. Otra cosa es que los textos que, digamos que es una compilación de ensayos, ¿no? Él es ensayista, entonces no hace una escritura lineal. Cada texto se puede leer por sí solo. Nosotros podemos abrirlo a la mitad y ese capítulo lo leemos y nos llena, nos envuelve.
Es eso, una compilación de ensayos, pero resulta que esta compilación está tejida y abrazada por el cuarto cuerpo, que es la propuesta, ¿no?, que él retoma de la propuesta de el problema de los tres cuerpos de Paul Valéry. Y bueno, en general nos dice que los conocimientos médicos, que algo que me gustó muchísimo leer de él, escuchar de él mientras leía, es que los avances científicos solamente son cuando son y no son después, es decir, responden a una época. Lo que en otras épocas era considerado como válido, ahora es pseudociencia, ¿no?, charlatanería, dice González Cruzí. Y tal vez lo que sabemos hoy, mañana nos va a dar risa, ¿no? No sabemos cómo va a seguir siendo. Entonces, me parece que él tiene una firme postura en contra del dualismo tradicional, que todavía no hemos superado. Como patólogo ensayista, como ya les decía, patólogo forense ensayista, con pensamiento aristotélico, debo decir, en alguna de sus entrevistas, porque digamos que en este camino a recorrer como la vida de Cruzí y buscar algunas entrevistas y algunas notas y textos que escribió también en Letras Libres, un poco para entender mejor en qué consistía como todo el cúmulo de obras que nos ofrece, él dice que la culpa la tiene Descartes. Entonces, pues es un patólogo ensayista con pensamiento aristotélico, claramente, ¿no? Y se posiciona en desacuerdo con la separación mente-cuerpo. O sea, él que tuvo tantos cuerpos en la mesa para revisar cuerpos incluso de niños y niñas, no podía entender cómo, o sea, no podía materializar esos cuerpos, ¿no? Tenía que haber algo muy simbólico y fuerte para poder darle sentido al ejercicio médico que él pues hizo con tanta maestría. Bueno, el libro comienza, como ya dijo Tomás, el libro comienza haciendo referencia a Paul Valéry, el problema de los tres cuerpos. El problema de los tres cuerpos es que hace falta un cuerpo más, el cuerpo simbólico, el cuerpo cultural, el cuerpo histórico. Entonces, él, pues, González Cruzí plantea la falta de este cuarto cuerpo, y pues también me hizo como hacer un ejercicio imaginativo para entender esta pluralidad corporal, ¿no? El primer cuerpo, según Valéry, es el cuerpo que habitamos, el cuerpo con el que caminamos, que sentimos, que somos, ¿no? El segundo cuerpo es el que perciben los demás, es el que nos da identidad, es el que ven las otras personas y que probablemente nosotros también vemos en el espejo, ¿no? Lo plantea de esta manera, y en la tele, no sé, en donde nos veamos reflejados. El otro es el cuerpo interior, el cuerpo de los órganos, de los fluidos, ¿no?, de las fibras nerviosas, no sé. Y finalmente, pues el cuerpo imaginario, que es en donde él utiliza para tejer, para abrazar todos esos ensayos que bien pueden ser leídos de manera independiente, pero el cuerpo fantástico es el que hace que el texto, pues el libro, sea uno solo. A propósito, y no quise dejarlo fuera del lema de la FILU de este año, que tiene que ver con inteligencia artificial, me quise detener porque además también fui a ver a Valéry, o sea, lo fui a visitar como a tratar de entenderlo, que además él dice que es antifilósofo, ¿no? A propósito de la inteligencia artificial, me gustaría detenerme en el segundo cuerpo. Si recuerdan, el segundo cuerpo es el que nos da identidad, el que perciben los otros y las otras de nosotros, pues mismos. Entonces, en un ejercicio especulativo, me pregunto qué pasa con el cuerpo avatar, con el cuerpo holograma, con la voz que grabamos, pero esa voz que no reconocemos. Seguramente muchas personas que están aquí han grabado su voz y dicen, ¿qué onda? Esa no es mi voz, ¿no? La historia sigue, pues, o sea, los tiempos cambian y hay mucho que explorar todavía a partir de esta propuesta filosófica que nos hace Paul Valéry, que retoma también González Cruzí. Y sobre esto también, y en tiempos en donde la inclusión y de otras formas de ver el mundo es fundamental, ¿qué segundo cuerpo perciben las personas que no ven, o las personas que no oyen, o las personas que no caminan? ¿Qué pasa ahí? Este ejercicio especulativo se vuelve urgente en esta época, ¿no? El segundo cuerpo, ese que nos da identidad, el que perciben los otros, se multiplica y fragmenta también en realidades digitales.
Nuestro avatar, pues, en redes sociales, nuestras representaciones holográficas, nuestras voces sintetizadas que no reconocemos como propias, como Mariana, por ejemplo, que graba sus audios y que dice que no le gusta escuchar su propia voz. Todos estos son nuevos territorios del segundo cuerpo que González Cruzí no pudo imaginar, pero que en su marco conceptual abraza perfectamente, o sea, nos invita a hacer ese ejercicio especulativo. Y pienso que hay algo todavía más profundo. En un mundo que finalmente comienza a incluir otras formas de habitar el cuerpo, ¿cómo se construye el segundo cuerpo para quienes experimentan la corporeidad de diferentes maneras? ¿Qué identidad corporal perciben lesotres cuando el cuerpo se expresa a través del tacto, de la vista, del gesto en lugar de la palabra, del movimiento en lugar del caminar normativo? Bueno, pues aquí lo dejo, ¿no? Esto es lo que, digamos, eso fue lo que sucedió mientras leía parte del primer capítulo, ¿no? Cuando retoma Valerie para hacer como toda su propuesta. Y bueno, el capítulo 1, que ya bien lo comentó Tomás, el útero pensante, Cruzí nos cuenta, con maravillosa maestría, la historia del batracio, del sapo, del emperador romano. No lo quise dejar afuera, y es un poco para que vayan a comprarlo enseguida. Entonces, él relata cómo Nerón, el emperador Nerón, tras asesinar a su madre porque estaba muy celoso porque ella podía dar a luz, pues, gestar, dar vida, exige presenciar su autopsia porque estaba obsesionado por ver el útero que lo engendró. Y en su afán de comprender la concepción y la experiencia del parto, los médicos en aquella época, temerosos de contrariarlo porque era muy, muy, muy malvado, le dan una pócima con un sapo embrionario. El animal crece en su estómago, produciéndole un dolor increíble, muy, muy fuerte, y finalmente a través del vómito lo expulsa. Lo más impactante es la interpretación que él hace, ¿no? Que el sapo no es una abominación, sino es su feto. Es un símbolo de su propio poder creador, y entonces lo encierra y lo cuida, mientras su delirio crece hasta un trágico final. Y este relato revela, me parece que es muy simbólico, porque revela y nos habla pues de la obsesión histórica por controlar el útero o entenderlo desde afuera, y de cómo el poder, en este caso el poder patriarcal, ha intentado apropiarse de los misterios de la gestación. El capítulo también explora conceptos aceptados entre la relación entre el útero y la histeria, por ejemplo, ahí está súper interesante, tienen que ir ahí, hasta avances recientes como el primer trasplante de útero en el 2015, o sea, realmente es un libro histórico, así, ¿no? Con todo lo que lleva el concepto. Descubrimos en este texto que solo el útero es el único, digamos, órgano que se identificaba como un animal en el mundo antiguo, ¿no? Las metáforas abundan, el útero como una araña, como un pulpo, como una mariposa, como una cigüeña. ¿Sabían que esta concepción universal de que la cigüeña es la que lleva a los bebés es por la forma del útero, ¿no? El útero como una tortuga también. González Cruzí explora también una tesis del siglo XVIII que afirmaba que las mujeres pensaban con el útero y no con la razón. Yo creo que en algunos casos y contextos sigue vigente esto. Un profesor italiano, Cecchini, desde el pensamiento, pues claro, misógino y condescendiente de aquellos tiempos, defendía que este órgano dominaba la mente femenina. Este tipo de teorías médicas sirvieron para justificar la exclusión de las mujeres, ¿no? Limitándolas al campo de lo emocional, lo biológico, lo reproductivo. Y bueno, una de las metáforas más antiguas describe a la mujer como dadora de vida, igual que el océano. Y dice, es como el océano, eterna, ilimitada, misteriosa, creadora y destructora al mismo tiempo. La mujer es flexible y fluida, como el agua, pero también como el agua, lo bastante fuerte como para desgastar los peñascos. Y bien, en el capítulo 2, pues el cuerpo fantástico se apoya en el estómago. Aquí habla González Cruzí de los devoradores profesionales, ¿no? Por ejemplo, nos cuenta de quien rompió el récord de comer 69 hot dogs en 10 minutos, ¿no? Y una de las, pues también habla de las escupideras, pues que eran como tan utilizadas a mitad del siglo XX y que ahora son consideradas también como finas obras de arte. Nos habla de la orina para tratar enfermedades de la piel, de los ojos, para quemaduras, para las úlceras de la cabeza, para las llagas cancerígenas. Incluso los romanos cepillaban sus dientes para blanquearlos, usaban la orina para curar hemorroides, diabetes, cáncer. En Siberia,
ya que la orina potencializa y prolonga los efectos psicodélicos de la manita muscaria, y aquí traje a mi manita muscaria para que sepan a qué me refiero, que es el honguito de los pitufos. Entonces lo ingerían y al día siguiente se bebían su propia orina, porque potencializaba los efectos, ¿no? Y entonces en las fiestas de la antigua Siberia, los pobres que no podían tener acceso a este festín, cuando salían a orinar los ricos, pues colectaban su orina en baldes y así se sumaban pues a esta fiesta psiconáutica, psicodélica, ¿no? Y bueno, así como estos, hay cosas como muy interesantes. En los capítulos siguientes, pues cuenta pasajes culturales alrededor de la saliva, del cabello, el enigma de los teratomas también, que es algo muy interesante, ¿no? Que son tumores que nacen con delirios de grandeza, encerrados en un rincón del cuerpo, cabellos en la penumbra de un ovario, huesos diminutos que jamás caminarán, como si el cuerpo en un arrebato de memoria antigua intentara contar de nuevo su historia con pedazos sueltos. En el capítulo 5 nos habla del mono acuático, que es la teoría de Hardy. Recientemente hubo un documental también que causó mucha controversia sobre esta propuesta, ¿no?, del mono acuático. Y de muchas otras cosas, o sea, de los hombres que tienen mitad pez, el hombre mitad mono, etcétera, ¿no? Se va la historia de una manera muy increíble. A ver, no quisiera tardarme tanto, pero también nos habla de la enfermedad de la gota, del fetichismo, de la importancia cultural de ocultar los pies en tiempos pasados, que las mujeres tenían que usar sus vestidos largos y los hombres preferían morir en lugar de permitir que sus mujeres o que otros hombres vieran los pies de sus mujeres. Y bueno, también nos habla de los famosos devoradores, de las virtudes de comer fuego y de todas las implicaciones obviamente culturales, históricas y metabólicas que conllevan todas estas artes, ¿no? No sé por qué les llamé artes, pero estas artes. Lo que hace González Cruzí es que el cuerpo es más que biología, es emoción, es contacto, es relato, es misterio. Nos recuerda que el cuerpo es un territorio sagrado y simbólico. Y básicamente con esta postura pues rompe con la visión mecanicista del cuerpo y lo devuelve a su dimensión afectiva, filosófica y poética. A mí me recordó muchísimo mientras lo leía a un poema de Eduardo Galeano, que se llama, bueno, un poema que está publicado en el libro de los abrazos y nos presenta una reflexión sobre el ciclo completo de la vida humana. Se los tengo que leer, perdón, voy a tratar de ser breve. Orián Bal, que se ocupa de los recién nacidos en un hospital de Barcelona, dice que el primer gesto humano es el abrazo. Después de salir al mundo, al principio de sus días, los bebés manotean, como buscando a alguien. Otros médicos que se ocupan de los ya vividos dicen que los viejos, al fin de sus días, mueren queriendo alzar los brazos. Y así es la cosa. Por muchas vueltas que le demos al asunto, por muchas palabras que le pongamos, así es la cosa. A eso, así de simple, se reduce todo, a dos aleteos. Pues me parece que justo, ¿no? O sea, aunque no tiene nada que ver, digamos, con González Cruzí, pues son autores que tienen perspectivas diferentes, nos recuerdan que lo esencial del ser humano está en el contacto, ¿no? En el roce, en tocar y ser tocados, en ser parte de un todo, no individuos pues aislados. Igual, mientras lo leía, pues también estaba escuchando un programa de radio que escucho a las 8 de la mañana mientras llevo a mis hijos a la escuela. Y es una radionovela que en este momento, bueno, ponen radionovelas, ¿no? Y en este momento es Palinuro de México. Y claro que me llevó a González Cruzí, o sea, todo, ¿no? Todo me llevaba a él. Escuché la radionovela y después ya vine corriendo a la Filu porque lo busqué en las librerías y no lo encontré y ya ahora lo tengo, ¿no? Y nuevamente eso, o sea, no hay una relación explícita o directa entre ambos autores, pero la influencia, digamos que comparten este terreno simbólico e intelectual, ¿no? Que permite pensar y elaborar un diálogo entre sus obras. Voy a irme al final. González Cruzí nos propone que el cuerpo no es solo materia, sino territorio de lo fantástico, que todo el saber médico acumulado, toda la precisión de la ciencia moderna, no logra agotar el misterio fundamental del cuerpo humano. ¿Acaso no merecemos ser leídos con la misma delicadeza que González Cruzí lee cada cuerpo que ausculta?
No deberíamos ser interpretados con la misma poesía con que él interpreta cada síntoma, cada marca, cada historia silenciosa que el cuerpo cuenta. Este libro, al final, es un acto político. En tiempos en los que el cuerpo se mercantiliza, se normaliza y se tecnifica, González Cruzí nos devuelve su condición sagrada, su naturaleza fantástica, nos devuelve la dignidad. Con esto cierro. Buenas tardes. Un gusto enorme compartir la mesa con dos colegas, con Socorro Aguilar, directora de Comunicación de la Ciencia, Universidad Veracruzana, y quien ha participado de manera central en el hecho de que la revista científica de la universidad, que antes se llamaba La Ciencia del Hombre, hablando de estos elementos históricos y de ideas, ahora se llama La Ciencia. Y con Tomás Granados Salinas, que amigo muy cercano, pero básicamente uno de los editores más importantes que hay en lengua española. ¿Y por qué digo esto? Porque antes que nada hay que señalar que este libro aparece en el contexto de una colección que se llama Biblioteca Científica del Ciudadano, que tiene una agenda editorial, académica, intelectual, pero sobre todo ciudadana muy, muy clara. Todos los volúmenes de esta colección dicen, por ejemplo, lo siguiente: la Biblioteca Científica del Ciudadano quiso llenar un vacío en la divulgación de la ciencia en México e Iberoamérica. No se trata de divulgar por divulgar, sino de atender inquietudes e interrogantes de los ciudadanos. Los temas que ha cubierto van desde la predicción de terremotos hasta la posición que ocupamos en la vecindad cósmica delimitada por la gigantesca asociación de galaxias nombrada Laniakea, que en hawaiano significa horizonte celeste inmenso, pasando por el descubrimiento de la estructura del ribosoma, ese manual de instrucciones para la reproducción de las células. También ha puesto interés en el análisis de las ideas más actuales para el combate a la pobreza y el cambio climático, o sobre cómo mantener un edificio en pie o cómo usar la lógica matemática para pensar mejor en la vida cotidiana. Uno de los títulos que ha causado más impacto aborda el reto de la supervivencia de la vaquita marina, el único cetáceo endémico de México, hoy al borde de la extinción. A la colección han llegado 5 ganadores del Premio Nobel de Química, de Física, de Medicina, de Economía, y por ahí sigue. Me parece fundamental decir que esto es una agenda y es un motivo de fiesta, en mi opinión, que la Universidad Veracruzana y Grano de Sal colaboren en este proyecto conjunto. Bien, ¿qué comentar de este libro? De entrada, por ejemplo, Francisco González Cruzí es quizá el máximo especialista mundial en un tipo de tumores que se llaman teratomas. Todos los médicos del mundo que trabajan esto o que son estudiantes de licenciatura y de posgrado de especialidades lo estudian. Y por otro lado, es un autor que empezó a escribir a los 50 años y cuyo primer libro, cuando sale, que lo nombra el New York Times como uno de los 10 mejores libros del año. Un autor, además, cuyas obras se han traducido al inglés, se han traducido al holandés, se han traducido a muchísimos idiomas, 6, 7 idiomas, sumaría, por cierto, los idiomas que habla, creo que el italiano. Entonces, tiene esa gran divulgación y proyección. Ahora, se suma él a una vieja tradición de científicos, pero especialmente de médicos humanistas, de médicos que relacionan no solo la medicina, sino la ciencia con la cultura, y no solo esa cultura pedante, sino con la vida cotidiana. ¿Qué tiene de especial de este libro? Antes que nada comentaría, es el libro de alguien que tiene casi 90 años y que está en la plenitud de sus poderes mentales, de su lucidez y de su experiencia. El libro condensa de manera amable décadas y décadas de lecturas asimiladas y que puede mostrarlas como algo orgánico. Más importante, los registros que maneja, es decir, los tipos de colores, de sonidos, como en una obra musical que va variando, son increíblemente
variados y aparte de toda la información científica, hay un tono de cercanía, de humor, de albureo, siempre de amabilidad y estamos todo el tiempo en una sobremesa. En ese sentido, me parece que el libro es peculiar en su vasta producción. Primera, porque muchos de estos elementos que están presentes en sus obras anteriores los lleva a un nuevo nivel. Se destapa con algunos rasgos de humor negro, con algunos rasgos de plática, lindando lo políticamente incorrecto. Y aquí tuve la suerte de que fuera mi maestro hace años en un proyecto de escritura, era maestro de 4 o 5 becarios, y varios de las cosas que comentaba, el tono que utilizaba para hacer bromas y este tipo, creo que están plenamente en este registro. Ese registro oral lo trae aquí. Ahora, muy importante, el prólogo es nada más y nada menos que de John Banville, un novelista irlandés de gran nivel, de altísimo nivel, de primera línea internacional. Banville es un autor importante literario, pero es un autor obsesionado, creo que esa es la palabra, con la ciencia. Tiene una novela sobre Newton, una novela sobre Kepler, otra novela sobre Copérnico y otra novela sobre Mefisto, el gran mito germánico alemán sobre la ciencia. Y en ese sentido, para Francisco González Cruzí ha sido fundamental la traducción de autores literarios, especialmente de Paul Valéry. Aquí en la Universidad Veracruzana, él tradujo con su prólogo el discurso de los cirujanos. Creo que el elemento clave de esto es que podemos decir, a mí me gusta o no me gusta la ciencia, literatura, divulgación científica, etcétera. ¿De qué trata este libro? De nosotros mismos, mismas, mismes. Trata de algo como la orina. ¿Y qué es lo que básicamente se ve entre anécdotas, tonos conversados de información científica? Que no podemos entender el cuerpo, ni la medicina, ni la ciencia sin la dimensión cultural, que es prácticamente imposible desde un punto de vista clínico, científico estricto. Y viceversa, que la ciencia, si no considera esa dimensión histórica, cultural, personal, cambiante, tampoco puede llegar a buen puerto. Terminaría comentando, por ejemplo, que Francisco siempre comenta que él escribía, pero no quería publicar hasta que su maestro Ruy Pérez Tamayo lo obligó. Y bueno, pues recordar también que la Universidad Veracruzana tiene una cátedra Ruy Pérez Tamayo. Y con esto termino. Recordé ahora, estamos hablando de ciencia y de elementos culturales e intelectuales. Uno de los ensayos de Francisco González Cruzí en su primer libro es sobre el maltrato infantil en los hospitales de la ciudad en la que él está en ese momento. Hay también esta agenda y esta comprensión. Y en su autobiografía comenta que cuando tiene su primera residencia como médico, su principal trabajo era traducir al español y sobre todo poderse comunicar con las mujeres migrantes ilegales mexicanas, a las cuales una doctora, una ginecóloga, quería hacerle preguntas y se volvía no solo un traductor, sino un mediador cultural. De algo así, de algo como esto, es de lo que estamos hablando. Así que enhorabuena para las editoriales, para Grano de Sal y para la editorial Universidad Veracruzana, todo su equipo por haber hecho algo como esto. Muchas gracias. Creo que estamos todos con poco tiempo. Yo quería simplemente cerrar con un asunto personal. Qué bueno que ya sacaste tu relación personal con González Cruzí como tutor cuando tú fuiste becario del entonces Conaculta, ¿no? Qué lujo, qué envidia que hayas pasado por ahí. Deberíamos haber estado hablando, no quiero sacar aquí a relucir un faltante de la editorial universitaria, de la editorial de la Universidad Veracruzana, pero está en preparación una nueva edición de uno de sus libros autobiográficos, que es interesantísimo porque habla de Pérez Tamayo con una mezcla de mi maestro y qué monstruo desagradable mi maestro, es decir, qué peligro lo que era Pérez Tamayo. Pérez Tamayo era una cosa fenomenal. Y quiero terminar simplemente con esto que les decía personal, porque tiene que ver con algo que tú también mencionaste. Yo llegué a trabajar al Fondo de Cultura Económica cuando ya estaba contratado ver un volumen
una colección de ensayos que de algún modo expandían otro volumen de nuestro autor dedicado a los 5 sentidos. Pero pronto, siempre en complicidad con Rui Pérez Tamayo, personaje clave en la vida de Francisco, ya como médico, ya como escritor, tuve la ocasión de trabajar en el original de Remedios de Antaño. Varios años después, la pandemia de COVID-19 fue menos traumática, gracias a que de tarde en tarde intercambiaba yo con él mensajes sobre Más allá del cuerpo, este libro, que también fue coedición con la Universidad Veracruzana, que agrupa una casi veintena de ensayos en torno a la corporalidad. Y finalmente el año pasado me escribí con él sobre la versión en castellano del Cuerpo Fantástico. En todo momento, practicante del dicho que pone al zapatero a cargo de la reparación de los zapatos, su disposición a aceptar ajustes sintácticos, léxicos, gramaticales, incluso de orden, recomendaciones e incluso manías de su atento y seguro corrector, ha sido ejemplar y generosa, pues comprende que lo que ambos queremos es que el lector reciba cada texto de la mejor forma posible. Y aquí viene un comentario sobre, no sé si compraste la edición de Palinuro del fondo, la nueva edición de Palinuro. En el fondo pude además hacer una travesura doble, pues cuando logramos que Palinuro de México apareciera con ese sello, Fernando del Paso accedió a incluir como prólogo una estupenda reseña de González Cruzí, que González Cruzí había hecho para Hoja por Hoja, un proyecto de crítica bibliográfica ya lejano en el tiempo. Qué mancuerna de autores admiradísimos en ese volumen. Es decir, hay el prólogo del libro, de la nueva edición, digamos final de Palinuro de México, es de González Cruzí. En fin, nada más quería poner en contexto esta sencillez, esta confianza que tiene González Cruzí en pues, sus editores y produce este tipo de materiales. En fin, concluyo diciendo entonces que ha sido un privilegio de lector y editor trabajar con la prosa del gran Francisco, Frank, como se dice a sí mismo, y no oculto que uno de mis grandes orgullos es haber logrado que González Cruzí y yo nos tuteemos. Entonces, con eso me despido. Muchas gracias. Oye, ¿no quieres abrir preguntas? Sí, porque yo también quería comentar algo, pero… Adelante. Solamente quería dar las gracias a la Universidad Veracruzana por involucrarse en este proyecto y aprovechando que están aquí a Jesús Guerrero y Agustín del Moral, de la editorial Universidad Veracruzana, porque han apoyado fuertemente esta edición, que además llega a estudiantes de todo el mundo de habla española, y eso me parece fundamental, y desde luego a la Feria Internacional del Libro Universitario. Yo solamente abrir un poco, ¿no?, al público, si alguien tiene algún comentario, no, nada, ya no da tiempo, bueno, pues ni modo, se la perdieron, vaya. Eso quiere decir que van a ver, se van a llevar el libro. Muchas gracias. Gracias. Sí. Muchísimas gracias. En la parte de atrás está a la venta el libro, por si gustan adquirirlo, si quieren platicar con los ponentes, pues adelante. La Universidad de Veracruzana y la Feria Internacional del Libro Universitario otorgan el presente reconocimiento a Socorro Aguilar Cucurachi, Alfonso Colorado y Tomás Granados por su participación como comentaristas en la presentación del libro El Cuerpo Fantástico de Francisco González Cruzí, publicado por Editorial UE y Grano de Sal el día 25 de mayo. Muchas gracias.